Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de seminarios 2020 sobre formación y evolución estelar y planetaria del área de astrofísica estelar del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de Córdoba. Hoy es un enorme placer recibir al doctor Fabio Pfeiffer, que nos ofrecerá un seminario titulado Galaxias protoelípticas en el universo local. Bueno, esta es una brevísima reseña de la actividad académica del doctor Fabio Pfeiffer. El doctor Fabio Pfeiffer es licenciado y doctor en astronomía de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata. Es investigador independiente del CONICET y profesor adjunto de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. En la actualidad es secretario de Ciencia y Técnica de la mencionada institución. Es autor de numerosas contribuciones científicas en revistas de primer nivel, como así también en proceedings de reuniones nacionales e internacionales. Ha dirigido y dirige tanto tesina de grado como tesis de doctorado. Posee una intensa actividad de docencia. Durante muchos años formó parte de la Oficina Géminis Argentina, donde realizó una invalorable labor. Posee una amplia experiencia instrumental y es un referente nacional sobre el instrumento GMOS de Géminis, justamente el instrumento más solicitado por la comunidad local e internacional. Entre sus principales temas de interés científico podemos mencionar estudio de cúmulos globulares, cinemática de cúmulos globulares, galaxias enanas, galaxias elípticas, halo de galaxias elípticas, cúmulos globulares en galaxias, sistemas estelares y su contexto cosmológico. Hoy nos ofrece un seminario titulado Galaxias protoelípticas en el universo local. Los dejo entonces con el doctor Fabio Pfeiffer. Bueno, muchas gracias, Mercedes, por tu generosa presentación. Y un gusto estar participando en este ciclo de seminarios, así que muchísimas gracias también por la invitación, ¿sí? Y comparto la pantalla. Bueno. Bueno, como recién les comentó Mercedes, yo les voy a comentar un poquito de esto que he dado en llamar galaxias protoelípticas en el universo local y que es un tema que hemos comenzado a trabajar hace poco tiempo en nuestro grupo, aquí en La Plata. Nuestro grupo está integrado actualmente por la gente que menciono aquí en esta filmina, la doctora Analia Smith Castelli, Carlos Escudero, Leandro Sesto, María Emilia De Rossi, Victoria Reinaldi colabora con nosotros actualmente, y los chicos, Nélida González, Cecilia Scalia, Lucas Zenocrati. Actualmente también tenemos colaboración con Juliana Zaponara, que es nuestra experta en radio astronomía extragaláctica, ¿sí? Y las estudiantes Natalia Guevara y Juliana Godoy. Las menciono a todos porque probablemente me olvide a lo largo de la charla, pero varias cosas de las que voy a contar involucra a estas personas que han hecho algún aporte a lo que les voy a contar, ¿sí? Bueno, como seguro ustedes saben, las galaxias son los bloques constitutivos fundamentales del universo en el cual se agrupan las estrellas, ¿sí? Y se organizan. Estas estructuras tienen múltiples componentes, tanto estructurales como de poblaciones estelares, es decir, en general, a diferencia de lo que ocurre con los cúmulos globulares, las galaxias elípticas tienen poblaciones estelares compuestas, ¿sí? Algo de morfología para recordar, seguro lo saben, pero es bueno iniciar en este aspecto. Este es el diagrama de clasificación de Hubble que fue ampliado por de Baculers ya por la década del 60 del siglo pasado, donde muestra los distintos tipos de galaxias que conocemos en el universo, ¿sí? Del lado izquierdo tenemos las de tipo temprano, que son de las que me voy a ocupar, y que son básicamente las elípticas, que van de E0 a E7, y las galaxias lenticulares o S0, que pueden aparecer barradas o no. Y hacia la derecha tenemos las tardías, que son básicamente las espirales, que pueden aparecer como barradas o no barradas o intermedias. Y en el extremo más derecho de este esquema de clasificación tenemos a las espirales magallánicas, las irregulares y algunas galaxias, por ejemplo, como las que denominamos esferoidales, ¿sí? Bien, entonces nosotros nos vamos a ocupar aquí principalmente de lo que está del lado izquierdo, que es lo que denominamos, como le dije, galaxias de tipo temprano. Bueno,
Las componentes estelares de las galaxias se puede dividir a muy grueso modo en dos aspectos, ¿sí? en dos tipos. Por un lado, podemos considerar que las galaxias tienen estructuras de disco, ¿sí? Como se puede ver en esta figura que está aquí, y básicamente los discos son un sistema achatado, obviamente, y que está soportado por rotación, es decir, tiene principalmente movimiento ordenado, ¿sí? Fotométricamente los discos se describen razonablemente bien con leyes exponenciales, y la tasa de la historia de formación estelar en los discos ha sido más o menos constante a lo largo de los miles de millones de años de evolución del universo, y las edades medias entonces de las estrellas, de las poblaciones estelares en los discos, suele ser de algunos pocos miles de millones de años nomás, ¿sí? Obviamente en los discos también aparecen esas estructuras tan notables que de hecho fueron el origen de la clasificación de galaxias en sí, que son los brazos espirales, ¿sí? Yo no voy a mostrar grandes imágenes de galaxias espirales en mi charla porque no se trata de galaxias espirales, ¿sí? Entonces, en estas dos figuras que vemos ahí, se ven discos casi de perfil que tienen distintos aspectos, ¿sí? Bueno, la otra componente en la que podemos identificar en las galaxias es la componente esferoidal. Y en la componente esferoidal uno puede discutir qué incluye, pero básicamente pueden ser, valga redundancia, el bulbo de la galaxia y el halo, ¿sí? A diferencia de lo que pasaba con los discos, los bulbos tienen baja rotación, o sea, son sistemas estelares dominados por dispersión de velocidades, o también se suele decir que son sistemas calientes, ¿sí? Y su distribución de luz es más o menos bien descrita por una ley R al 1/4, la de Baculер. Eso de más o menos está puesto adrede, porque en realidad se sabe ya desde hace unos cuantos años que lo que corresponde, si uno puede, es ajustar una ley de Sersic con el parámetro n libre, porque se sabe que hay una relación, de hecho, entre la magnitud absoluta de las galaxias y el parámetro n de Sersic, en el sentido de que las galaxias más luminosas y más masivas tienen n de Sersic más grandes que 4, pueden llegar hasta 10 incluso, y las menos masivas o menos luminosas tienen n de Sersic pequeños, en general del orden de 1. Y otra diferencia de la componente esferoidal con los discos es la historia de formación estelar en la componente esferoidal, usualmente, y sobre todo en las galaxias elípticas masivas, tiene un pico muy marcado y un pico muy atrás en el tiempo, del orden de los 10.000 millones de años atrás de la época actual, ¿sí? Entonces, estas dos figuras que les muestro ahí, básicamente pueden ver del lado derecho una galaxia que es anémica en cuanto a la componente esferoidal, y la de la izquierda, que es un poco más rica en la componente esferoidal. Ambas tienen discos, ¿sí? Y lo que trata de mostrar la figura es que las galaxias de distinto tipo, en general tienen diferentes relaciones bulbo-disco, y eso es más o menos un aspecto que las define muy particularmente. Puede haber galaxias con casi nada de bulbos o halo, y galaxias donde ocurre exactamente lo opuesto, ¿sí? Este esquema que les pongo ahí básicamente es un sketch de cómo se crea o cómo se describe un poco las poblaciones estelares en las galaxias en general, pensando siempre en estas dos componentes, la parte del esferoidal y los discos. En el caso de la parte esferoidal, como les mencioné, básicamente muestran poblaciones estelares muy antiguas que se formaron muy rápidamente hace unos 10.000 millones de años por lo menos, ¿sí? En cambio, como les dije, los discos tienen esa formación estelar un poco más continua en el tiempo, o sostenida en el tiempo, ¿sí? En este aspecto, una cuestión importante a mencionar es que hay que tener presente cuando uno habla de los esferoides que los bulbos de las galaxias espirales o S0 tienen muchísimas similitudes en poblaciones estelares con las galaxias elípticas en sí. No son todas iguales, obviamente, pero tienen muchas particularidades, así que se considera a los bulbos de las galaxias de disco como parte de estos esferoides que yo les voy relatando, ¿sí? Bien. Este aspecto de las componentes esferoidales y los discos tiene otro aspecto interesante que se conoce ya de hace unas cuantas décadas, ¿sí? Y es eso que se denomina segregación morfología-densidad, en el sentido de que los esferoides dominan en los ambientes más densos y los discos dominan en los ambientes menos densos.
y de hecho esto ha llevado a razonar, y es muy obvio que uno lo puede hacer, en el sentido de que los esferoides que están en las zonas más densas del universo, los cúmulos, tal vez sean galaxias de discos que fueron transformadas por distintos procesos y que hoy las vemos de esa manera, pero en realidad nacieron con otra apariencia, ¿sí? Eso es una idea correcta, si bien no es que uno la pueda seguir al pie de la letra, básicamente. Bien. Ahora un poco de texto, porque hay que describir algunas cosas que pueden ser necesarias para luego el contexto, para dar un poco de contexto a lo que les cuento más hacia el final de la charla, ¿sí? Hay unas cuestiones que separan, diferencian a las galaxias de tipo temprano de las galaxias de tipo tardío, que son las de tipo tardío, las dominadas por discos, como les mostré hace un rato en el diagrama de clasificación, ¿sí? Y es que las galaxias de tipo temprano muestran un rango amplísimo de luminosidades y de masas, es decir, hay galaxias de tipo temprano con masas estelares del orden de las que tienen los cúmulos globulares, y las más masivas del universo son a su vez también galaxias de tipo temprano, ¿sí? Que llegan a masas del orden de 10 a la 13 o superiores, ¿sí? El gas en las galaxias también permite separarlas claramente. Las galaxias, por ejemplo, tipo Vía Láctea, contienen, como dice la filmina, del orden del 10% de su masa total en forma de gas. Ese gas está en general frío o tibio, ¿sí? Y hacia los tipos tardíos, esa relación de masa de hidrógeno neutro con respecto a la luminosidad de la galaxia va aumentando, es decir, son más ricas en gas. Las galaxias de tipo temprano, por el contrario, tienen muy poco gas frío y molecular, o prácticamente nada en general, ¿sí? Eso no significa que no haya casos en los cuales se pueda detectar gas frío en las galaxias. De hecho, existen casos en que se conocen de galaxias de tipo temprano que tienen presencia de, por ejemplo, hidrógeno neutro o gas molecular, ¿sí? De hecho, ahí menciono el trabajo de Serra, que encuentra que el 40% de las galaxias fuera del cúmulo de Virgo, en su muestra, presentan gas hidrógeno neutro, y el 10% dentro del cúmulo de Virgo muestra hidrógeno neutro. Lo que es interesante o importante señalar con respecto a ese trabajo es que no hay que confundir. El trabajo de Serra identifica galaxias de tipo temprano simplemente como aquellas que no tienen estructura espiral. Y entonces no todas las galaxias de la muestra que ellos analizan son galaxias elípticas, ¿sí? Son galaxias de morfología temprana. Pero el aspecto más significativo en cuanto al gas en las galaxias de tipo temprano es el gas caliente, ¿sí? Las galaxias elípticas, sobre todo las masivas, contienen una gran cantidad de gas caliente con temperaturas mayores a los 10.000 grados Kelvin, y en general incluso de unos cuantos millones de grados Kelvin. Y esa masa, ese gas caliente que forma un halo alrededor de las galaxias elípticas, contiene una parte significativa de la masa bariónica de las elípticas. Esto es muy diferente a las galaxias de tipo disco, ¿sí? Aquí tenemos unas figuras que fueron obtenidas de observaciones de Chandra, donde hay 4 galaxias elípticas masivas. Está NGC 1399, NGC 4472, 2 galaxias que muestran apariencias bastante suaves e irregulares, y 4636 y 5044, que son 2 galaxias que muestran distribuciones de la emisión en rayos X mucho más compleja y caótica, ¿sí? La emisión en rayos X de las galaxias de tipo temprano, básicamente se cree que provienen de 3 componentes. Por un lado, el gas caliente que les acabo de mencionar. Por otro lado, las binarias de baja masa que emiten en rayos X, y los agujeros negros supermasivos, obviamente, ¿sí? Lo de las binarias de baja masa que emiten en X se debe a que obviamente estas, como yo ya les mencioné, estas galaxias tienen poblaciones estelares viejas, entonces esos objetos abundan. Bien, sigamos adelante. El polvo, no van a ver, como les dije, imágenes de grandes galaxias espirales con estructura espiral en esta charla, pero eso no significa que en las galaxias elípticas no haya polvo. Hay muchas galaxias elípticas en las cuales se ha detectado
la presencia de polvo, sobre todo en la zona interna, pero esa presencia de polvo tiene en general algunas particularidades. Por ejemplo, aquí se ven una figura obtenida con el telescopio espacial y la cámara ACS, donde se ve la zona interna de NGC 474, que es una galaxia que tiene estructuras tidales. Y en la zona interna, justamente, que muestra la figura, están señaladas esos arquitos, que se suelen denominar shells, en la zona interna de esta galaxia, ¿sí? Y si uno mira, hace un zoom en los 40 segundos centrales de esta galaxia, puede ver una estructura bastante compleja de polvo, ¿sí? Hay ejemplos mucho más impactantes de presencia de polvo en las galaxias elípticas o de tipo temprano en general. Esta es NGC 1316, una galaxia que también nosotros estamos estudiando, como les voy a contar ahora en unos minutos, y muestra estructuras de polvo realmente notables y significativas. ¿Sí? Bueno, otros casos más notables incluso, como por ejemplo NGC 5128. ¿Sí? Esta es Centauro A, la anterior es Fornax A. Bueno, aquí nuevamente se puede ver una estructura de polvo mucho más notable, es decir, son galaxias mucho más complejas, pero refuerza una idea que es la que les quiero mencionar, y es que en general la presencia de polvo en las galaxias de tipo temprano, sobre todo en las elípticas masivas, se cree está asociado a procesos violentos, es decir, procesos de fusión o acreción de objetos de menor masa que son los responsables de traer el polvo hacia la zona interna de estas galaxias. Obviamente, estos dos últimos casos que les mostré son extremos. Lo más típico es lo que les mostré en el caso de NGC 474. Bien, en cuanto a la cinemática, ¿sí? Las galaxias de tipo temprano, las elípticas en particular, las podemos separar en rotadores rápidos y rotadores lentos utilizando este parámetro que es el momento angular específico. Y se suele tomar como separación el lambda R mayor que 0,1 como rotadores rápidos y lambda R menor que 0,1, perdón, para los rotadores lentos. Y lo que se ve es que en general las galaxias de masa intermedia o baja, sobre todo en ambientes de baja densidad, son rotadores rápidos, ¿sí? Se creen entonces sistemas oblados y que son achatados y con una rotación bastante regular. En el caso de las galaxias elípticas masivas, sobre todo porque están presentes en ambientes más densos, como dice la filmina, son rotadores lentos con ninguna evidencia de estructuras de discos embebidos en general, sistemas mucho más redondeados que las galaxias elípticas de menor luminosidad, por lo cual se cree que son probablemente sistemas triaxiales, y en ese tipo de galaxias se suelen ver particularidades cinemáticas, como por ejemplo los núcleos desacoplados que vamos a mencionar en unos minutos. Bueno, ¿cómo creemos que se forman las galaxias? ¿Sí? Obviamente esto no es una charla sobre formación de galaxias, así que simplemente voy a dar un par de ideas como para poder poner en contexto lo que les cuento, ¿sí? Y si bien no vamos a hablar de galaxias tipo Vía Láctea, es bueno para hacer el contraste mencionar cómo se forman ambos tipos de galaxias, ¿sí? En el caso de la Vía Láctea, una historia de formación plausible puede ser esta que se relata ahí, es decir, nuestra galaxia comenzó en una etapa muy temprana con un colapso gaseoso disipativo, obviamente. Eso es una idea que propuso ya hace muchísimas décadas atrás Huygens, Lynden y Sandage, allá por el año 1962, ¿sí? Y que formó rápidamente una componente esferoidal, probablemente el bulbo, donde sus estrellas son viejas. Y la componente de disco es una componente secundaria que se ha formado progresivamente y en etapas posteriores a través de la caída de gas que se va acomodando en ese disco por momento angular, obviamente, y ese gas que cae al disco en formación ya ha sido procesado por poblaciones estelares previas y entonces llega previamente enriquecido y, como les digo, forma esa estructura de disco. Se cree que en el caso de la Vía Láctea, más del orden del 95% de la masa estelar que existe en la Vía Láctea se formó dentro del sistema Vía Láctea, es decir, que no vino formado de afuera a través de acreción de otras galaxias, ¿sí? Este esquema se puede ver en forma de dibujito aquí en esta figura, que más o menos va relatando de la parte superior hacia la parte inferior
lo que les acabo de contar, que básicamente formamos entonces primero el bulbo, la componente esferoidal de la galaxia, y luego se va formando el disco de adentro hacia afuera, ¿sí? Bueno, en el caso de las galaxias elípticas masivas, la cosa es un poco diferente, ¿sí? El origen de los trabajos sobre formación de galaxias elípticas masivas tiene su raíz allá por la década del 70 del siglo pasado, con un trabajo de Tumre y Tumre. En esa época es cuando se establecen evidencias claras de que las galaxias interactúan entre sí en el universo y que esa interacción, sobre todo gravitatoria, produce una transformación morfológica de las galaxias, ¿sí? Se hacen las primeras simulaciones en esa década y todas a través de lo que se conoce como simulaciones no colisionales o secas, ¿sí? Que básicamente son simulaciones de N cuerpo que no incluyen la presencia de gas. Se estudian distintas propiedades de las galaxias elípticas en esos trabajos. Hay el que tiene interés puede mirar este trabajo de NAB del 2014, donde hay mucho explicado al respecto. Lo importante en ese aspecto de lo que vengo mencionando hasta ahora es que esto de las fusiones disipativas para formar galaxias elípticas en particular es obviamente una idealización, es decir, en el universo las galaxias, por más que yo les mencioné hace un rato que las elípticas tienen muy bajo contenido de gas frío y de polvo o nulo, en realidad el gas siempre está presente en alguna de sus fases en las galaxias, en mayor o menor medida. Y el tema de hablar de fusiones secas o no disipativas tiene que ver básicamente con el hecho de si dinámicamente esa componente se puede despreciar o no en los modelos que uno está haciendo, ¿sí? Pero bueno, todos estos trabajos de fusiones no disipativas mostraron que las fusiones no colisionales producen remanentes que son rotadores rápidos, ¿sí? Recuerden que yo les mencioné que las galaxias elípticas masivas son básicamente rotadores lentos y que son sistemas achatados, también en contradicción con lo que les mencioné hace un rato en mi introducción, ¿sí? Bueno, esto da lugar a la siguiente etapa de las simulaciones que tratan de explicar el origen de las galaxias elípticas masivas y que es cuando se incluye el gas como una componente importante en los modelos, ¿sí? Eso es lo que se conoce como fusiones binarias, disipativas, binarias porque en general se plantea la fusión de dos galaxias de masas similares, ¿sí? De disco y ricas en gas, ¿sí? Bueno, como dice la filmina, ya las primeras simulaciones que se hicieron sobre este tipo de fusiones, allá por la década del 80, ¿sí? Mostraron que efectivamente las fusiones de galaxias de este tipo pueden calentar los sistemas estelares y transformar esas galaxias de disco en sistemas que tienen apariencia esferoidal, elíptica, ¿sí? Y las ideas que se probaron indicaban que las fusiones con relaciones de masas desiguales, o sea, donde una de las galaxias es mucho más masiva que la otra, produce galaxias elípticas más disky, o sea, con isofotas más estiradas, que son rotadores rápidos y más achatadas. Y eso es tal cual lo que se observa. Y lo otro que quedó claro es que las fusiones, en este caso incluyendo gas, tienen un efecto dramático sobre justamente esa componente de gas. Producen torques, producen pérdida de momento angular, ese gas termina cayendo en general hacia el centro de la galaxia remanente y ahí se forma una gran cantidad de estrellas y cúmulos en particular y alimenta los agujeros negros, como menciona la filmina, ¿sí? Lo importante en este sentido, con respecto a la presencia del gas, es que a diferencia de lo que pasa con una fusión seca, ahora las poblaciones estelares de la galaxia, que es el remanente, van a cambiar con respecto a lo que había antes de la fusión, ¿sí? ¿Por qué? Porque se van a formar nuevas poblaciones estelares y probablemente más de una población estelar, ¿sí? Este esquema simple de la fusión de dos galaxias de disco para formar una galaxia de tipo elíptico tiene algunos problemas, ¿sí? Y uno de ellos es que las fusiones mayores en el universo hoy en día sabemos que no son tan abundantes como uno quisiera, es decir, son abundantes pero no tanto, ¿sí? Por otro lado, se sabe que las galaxias de masas bajas e intermedia forman sus estrellas básicamente en general, como en el caso de la Vía Láctea, por gas que cae al sistema, ¿sí? No por la acreción de satélites o de galaxias ya formadas, ¿sí? Y un aspecto interesante es que se ha mostrado que la fusión de dos
galaxias de masas similares con presencia de gas produce, ¿sí?, rotadores lentos, o sea, lo que uno espera para una galaxia elíptica masiva, y en muchos casos incluso núcleos contrarrotantes, que vamos a ver en unos minutos de qué se trata, ¿sí? Sin embargo, estos sistemas todavía resultan mucho más achatados de lo que uno observa en el universo local, ¿sí? Por otro lado, las fusiones menores pueden aumentar la masa total de manera significativa en las galaxias, contrario a lo que uno podría pensar a priori, y por otro lado pueden producir un aumento del tamaño de la galaxia, el radio efectivo, producir gradientes de metalicidad, dependiendo de dónde se acomoden esos objetos de baja masa que van cayendo hacia la galaxia en formación, y producir galaxias con envolturas con n mayores que 4, como por ejemplo se observan, ¿sí? Bien. Entonces ahora nos podemos preguntar, ¿puede la fusión de dos galaxias de disco resultar en una galaxia de tipo temprano? Bueno, la respuesta general es que sí, ¿sí? Ahora, si uno ahonda un poco en detalle, se encuentra con algunas cuestiones, y eso nos hace decir lo que está explícito en la filmina. ¿Sí? En el caso particular de las galaxias elípticas masivas, la idealización de la formación de estas galaxias a través de fusiones binarias en general no es aplicable, hay que tener ciertos cuidados. Y eso ya fue señalado hace unas cuantas décadas atrás, 40 años atrás, por Ostriken, en esta nota que pueden encontrar en el ADS, donde básicamente señalan, acá están puestos 3, pero creo que eran entre 7 y 10 puntos que esta persona objetaba sobre esta idea que les menciono, ¿sí? El tema es que resulta improbable que las galaxias elípticas puedan haber surgido, las elípticas masivas, a través de fusiones de galaxias de disco, como uno ve en el universo local. ¿Por qué? Porque las galaxias elípticas masivas se ven masivas ya a Z2, se las observa apagadas no, sin formación estelar a Z2 y con un alto contenido de metales. Entonces, si uno simplemente tomara las galaxias de disco que uno observa en el universo local, la fusiona, sí, efectivamente formará galaxias de tipo temprano, pero las propiedades probablemente no sean todas similares a las que uno observa en las galaxias elípticas masivas. Es decir, se van a formar galaxias de tipo temprano, donde probablemente la componente estelar no va a ser tan rica en metales, va a tener abundancia de elementos menores a las esperadas para las galaxias de tipo temprano y probablemente no resulten tan masivas. Eso se explicita aquí en este esquema, que lo tomé del trabajo de Naab del 2014, donde se pone a la izquierda el esquema idealizado de la formación de una galaxia elíptica masiva a través de la fusión de dos galaxias de disco. Los dos discos que están en azul es porque tienen gas frío, y la galaxia que se forma aparece en rojo porque tiene básicamente gas caliente, ¿sí? El tema es las poblaciones estelares de las galaxias elípticas masivas son muy viejas, de alto contenido en metales y tienen abundancias sobresolares. Entonces, eso implica que tienen que haberse formado muy rápido y muy atrás en el tiempo. Entonces, si este fuese el caso general, el que está a la izquierda, esta fusión binaria debería ocurrir muy atrás en el tiempo para darle tiempo luego a la galaxia a evolucionar y poder llegar a ser lo que uno observa hoy en día, ¿sí? Sin embargo, hoy ya se sabe que eso no es realmente así, y del lado izquierdo está puesta una simulación un poco más realista a lo que creemos que ocurre realmente con las galaxias masivas, y como se puede ver, hay una enorme diferencia, y es que si bien la galaxia va creciendo por una gran cantidad de fusiones que son significativas en cuanto a la masa que le agrega a cada uno, la mayoría de las fusiones son básicamente con objetos de mucha menor masa. Es decir, hoy se cree que las galaxias elípticas masivas crecen por la acreción de una enorme cantidad de objetos de menor masa. Eso es lo que se conoce actualmente como el mecanismo de dos fases de formación para las galaxias elípticas masivas. Es decir, esto es un esquema también en el que muestra a la izquierda, en el momento que surge la galaxia, colapsa en el halo de materia oscura, muy atrás en el tiempo, forma sus estrellas, atraviesa las distintas etapas
de la formación de la galaxia, y allá por Z2 o 3 incluso, se tiene ya un objeto muy masivo que se formó básicamente in situ, es decir, todas las estrellas que contiene se formaron en ese lugar, es compacto, tiene radios efectivos menores a los que uno observa en el universo local, del orden de 1,5 kiloparsec aproximadamente, y si bien son masivas, todavía no llegan a ser tan masivas como las que vemos en el universo local. Luego atraviesan una segunda fase, que es esa que yo les mencioné, la fase de acreción, que la lleva hasta Z0, aumentando significativamente su masa y su tamaño. Lo importante de mencionar aquí es que ese aumento en masa se debe no a la formación estelar nueva en esta segunda fase, sino a la acreción de objetos de menor masa con estrellas ya formadas. Es decir, la segunda fase de este modelo no incluye una cantidad significativa de formación estelar en esos momentos, ¿sí? Si esto es cierto, se tienen que observar objetos que presenten estas características que creemos existían en todas las galaxias elípticas masivas a Z2 o Z3, ¿sí? Alguna de esas tienen que haber sobrevivido y llegado al universo local pristinas. Bueno, hay algunos casos que se cree que son esos justamente. Una de ellas, una de las últimas que se han encontrado, es NGC 1172, que reciben el nombre de Red Nuggets, ¿sí? Que son básicamente estas galaxias masivas que solo atravesaron la primera fase de formación. Bueno, todo esto es muy interesante, pero en general uno no puede observar la formación de las galaxias en vivo y en directo porque están fuera del alcance, por lo menos por ahora, de la mayoría de nosotros por las técnicas observacionales. Entonces, en lugar de eso, lo que uno puede hacer es estudiar las galaxias que ya están en el universo local, analizar las propiedades, sobre todo de sus poblaciones estelares, y hacer lo que se suele decir una especie de trabajo arqueológico. Yo estudio las propiedades que tienen las galaxias hoy y trato de inferir qué les pasó, qué les ocurrió en los últimos miles de millones de años, ¿sí? Esta figura muestra una galaxia NGC 3923, que fue una de las que yo estudié en mi tesis doctoral ya hace unos cuantos años atrás, que muestra básicamente una galaxia con una enorme cantidad de estructuras tidales. Es una galaxia con muchísimos shells, ¿sí? En esta otra figura se la puede ver también en una imagen mucho más profunda, donde se hizo un proceso, se restó la componente más suave y se evidencian las estructuras tidales más notables. Bueno, estas galaxias que muestran estructuras tidales y que muestran evidencia de estar atravesando todavía un proceso de ensamble importante, ¿sí? Y que además puedan mostrar signos de poblaciones estelares más jóvenes de lo que uno esperaría, uno las puede considerar protoelípticas en el universo local, ¿sí? Es decir, serían galaxias elípticas, nosotros nos ocupamos básicamente de las masivas, que aún están en proceso de ensamble en el universo local, ¿sí? Esta figura que les muestro es de un trabajo de Thomas del 2010 que tiene varios análisis muy interesantes sobre galaxias elípticas en ese trabajo y está basado en unas 3.600 galaxias analizadas con datos del Sloan. Y lo que muestra Thomas es que las propiedades como por ejemplo la edad de las galaxias correlaciona bien o muestra ciertas correlaciones con la dispersión de velocidades. La dispersión de velocidades en el caso de una galaxia elíptica es un trazador directo de la masa total de la galaxia, o sea que mayor dispersión de velocidades, mayor masa total de la galaxia, ¿sí? Y lo que encuentra Thomas es que las galaxias de tipo temprano muestran edades viejas, como ya sabemos, pero que hay un grupo de galaxias que aquí aparecen en estos contornos celestes, que presentan edades por debajo de los 3.000 millones de años aproximadamente, ¿sí? Y que están presentes sobre todo en los ambientes de baja densidad, pero están en todos los ambientes, ¿sí? Es decir, serían galaxias de tipo temprano con poblaciones estelares un poco más jóvenes de lo esperado. En cuanto al contenido, la abundancia química de las poblaciones estelares de esta galaxia también muestran algunas particularidades. Aquí se plotea alfa sobre hierro. Alfa sobre hierro mide el porcentaje de elementos alfa que tiene la composición química de estas estrellas. Los elementos alfa son producidos principalmente por las supernovas tipo 2, las que son de colapso de núcleo, ¿sí? Mientras que el hierro es principalmente producido por las supernovas tipo 1, ¿sí?
Los elementos alfa son el carbono, el oxígeno, el neón, el magnesio, el silicio, el azufre, el argón, el titanio, ¿sí? Esos son elementos alfa y se forman por ir agregando al núcleo una partícula alfa, por eso el nombre de elementos alfa. Y se puede ver que las galaxias presentan una correlación con respecto a la dispersión de velocidades y estas que son más jóvenes, que están ploteadas en celestito, presentan valores de alfa sobre hierro un poco menores a los que uno esperaría para ese rango de dispersión de velocidades. Lo mismo pasa con la metalicidad total, ¿sí? Nada más que aquí se invierte un poco el panorama. Prácticamente uno podría decir que no hay una gran diferencia entre las galaxias elípticas con poblaciones estelares más jóvenes con respecto a las poblaciones estelares más viejas, pero se aprecia una ligera exceso de metalicidad en las galaxias que están dibujadas en el contorno celeste, indicando que esas galaxias tienen un poquito más de enriquecimiento químico de lo que uno esperaría, ¿sí? Ese es el panorama general que se conoce, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Bueno, estamos estudiando varias galaxias de tipo temprano en el universo local que muestran particularidades que hacen que uno las pueda encasillar en esto que hemos dado en llamar galaxias elípticas, protogalaxias elípticas del universo local. Acá están puestos 4, una de ellas es NGC 1316, que no voy a hablar de ella porque es un trabajo que está desarrollando nuestro grupo Leandro Sesto y da para una charla completa realmente esa galaxia. Otra es NGC 7727, que es la que está abajo a la izquierda. Y luego tenemos NGC 4382 y NGC 1700, ¿sí? Yo me voy a ocupar de esas dos últimas nada más aquí en esta charla y las otras quedan para otra charla, ¿sí? ¿Qué podemos decir de NGC 4382? Bueno, aquí les cuento varias propiedades de esta galaxia, no las voy a mencionar todas. Es una galaxia relativamente masiva, con una dispersión de velocidades del orden de 180 kilómetros por segundo. Está en las afueras del cúmulo de Virgo, es decir, si bien pertenece al cúmulo de Virgo, está en un ambiente de baja densidad del cúmulo de Virgo y tiene algunas galaxias vecinas con las cuales se sabe que está en interacción. Es la NGC 4382, la que está en el medio, tiene una pequeña galaxia satélite de tipo temprano, MG+03, que está en interacción clara con NGC 4382, y C3292, una DS0 que también está en interacción, y esta NGC 4394, que es una SC de menor masa que también interactúa con 4382. Es decir, esta es claramente una galaxia que está en un proceso de interacción con todas sus vecinas y evidentemente la morfología de la misma indica que ha sufrido ya varias fusiones, ¿sí? Y eso está explicitado por estas cosas que les menciono abajo a la izquierda, ¿sí? Que tienen que ver con la estructura fotométrica de esta galaxia y además en el 2004 se detectó un disco cinemáticamente desacoplado en la zona interna de la galaxia, ¿sí? Bueno, se ha estudiado esta galaxia, hay algunos estudios de cúmulos globulares. Brevemente lo que les digo es que hace ya mucho tiempo se pensaba que esta galaxia probablemente no es una galaxia con distribución de cúmulos globulares bimodal en sus colores. De hecho, Chiesantos en el 2011 concluye que esta galaxia probablemente tenga cúmulos globulares jóvenes, básicamente cúmulos azules, y eso lo confirma Trancho en el año 2014, que encuentra que hay una población de cúmulos jóvenes del orden de los 2.000 millones de años de edad, ¿sí? Y recientemente un grupo liderado por COO ha hecho un análisis de gran campo de esta galaxia y ha encontrado que contiene unos 1.200 cúmulos globulares con una frecuencia específica que después les puedo comentar un poco más. Es básicamente el número de cúmulos globulares normalizado por la luminosidad de la galaxia en unidades de menos 15, ¿sí? Bueno, si uno mira la distribución de colores integrados de los cúmulos globulares de esta galaxia, estos son los datos de Penn del 2006, se encuentra esto, que probablemente a la mayoría de ustedes no les va a decir nada, ¿sí? Así que para clarificar un poco el panorama, la comparamos con otras. A la izquierda tenemos NGC 4649, M60, que es una galaxia que tiene una luminosidad muy similar, es decir, uno esperaría que tenga una masa similar. Y a la derecha es una galaxia un poco menos luminosa, menos masiva, NGC 4526. Y se plotean los histogramas de colores integrados de los cúmulos globulares de estas galaxias observados por la cámara ACS del telescopio espacial. Se ve ahora claramente que los tres sistemas son muy diferentes. Hay dos que muestran características similares y la del medio van a ver que es
realmente muy diferente. ¿En qué se parecen la de los extremos? En que son bimodales. Bimodales en el sentido que cuando uno mira la distribución de colores ve que tiene una población azul, que está señalado con la flechita azul, y una población roja, que está señalado con la flechita roja. Para hacerlo más claro, puse esas gaussianas que básicamente intentan describir la presencia de esos picos, pero no tienen ninguna significancia física esas gaussianas, simplemente algo descriptivo. Y lo que se puede ver es que NGC 4382 muestra una distribución completamente diferente. De hecho, no están los picos rojos y azules que uno esperaría encontrar. Se parece intuir la presencia de esos grupos como esas rodillitas que tiene ahí, pero el piquito más significativo, de hecho, cae entre esos dos colores, ¿sí? Más claro aún si uno pone las tres galaxias juntas, ¿sí? Se puede ver, ahora estoy ploteando, la línea negra es NGC 4382, que en comparación con M60, que es la que está en rojo, primero que le faltan cúmulos globulares y segundo que parece tener menos cúmulos globulares rojos todavía de lo que uno esperaría que deberían estar por aquí. Y además hay un grupo de colores intermedios que forma ese piquito, así que analicémoslo un poco más con detenimiento. Nosotros hemos tomado observaciones con GIMOS, con los telescopios Gemini. Aquí combinamos 4 campos que se han observado. El recuadrito es la cámara ACS que les mostré antes y la línea verde es un espectro long slit tomado también con GIMOS hace unos años, ¿sí? Y a la derecha lo que tenemos es la distribución de colores ahora en el plano G-I, G-R. Es decir, en lugar de hacer los histogramas, ahora analizamos en un plano que compone 2 colores cuál es la distribución de los objetos. Y encontramos, aplicando unas técnicas estadísticas, que la distribución de colores de esta galaxia, de los cúmulos globulares de esta galaxia, está bien representada por lo menos con 4 subcomponentes, ¿sí? Aparece la componente azul, que está señalada ahí, la componente roja, una componente intermedia que está dibujada en verde, a propósito, y una cola más roja todavía, ¿sí? Esos están ploteados en función del radio galactocéntrico en la figura de la izquierda, donde uno puede ver que la componente que llamé B, que serían esos cúmulos globulares intermedios que forman ese piquito que se observa en el histograma de color, tiene un agrupamiento muy particular en función de la distancia. Parecen estar apiñados o agrupados en algunos rangos galactocéntricos. Y eso es muy interesante porque uno podría suponer que eso está vinculado con el hecho de que esos objetos se formaron juntos en un mismo momento y tal vez de algún progenitor en particular, ¿sí? Obviamente estoy dejando volar mi imaginación. Bueno, tomamos espectroscopía de muchos de estos cúmulos y los combinamos con unos datos que ya estaban publicados, también tomados con GIMOS. Nosotros tomamos los datos nuestros y los de esos otros autores, los redujimos y volvimos a analizar de manera homogénea y entonces tenemos ploteado la distribución espacial de los objetos de los cuales tenemos espectroscopía. El colorcito indica la edad, verde es joven, azul es edad intermedia y rojos son los más viejos, ¿sí? Y a la derecha tenemos el diagrama color magnitud G-I, donde también están señalados. Y lo que se puede ver es que los objetos que están señalados en verde son básicamente objetos de colores intermedios, tal cual se veía en el histograma que vimos hace un ratito. Es decir, la distribución de colores integrados está mostrando esto. Es decir, hay una población de cúmulos globulares jóvenes que tienen colores intermedios y entonces borronean la presencia de esos dos picos, más allá de que la galaxia parece tener un déficit en cúmulos globulares rojos. Analizamos las edades, ¿sí?, y las metalicidades de estos objetos utilizando la comparación con modelos de poblaciones estelares simples, empleando la técnica del ajuste espectral completo, ¿sí? Y se puede ver que, aparte de estos objetos aquí, que es una maraña de puntos, muchos con errores bastante grandes, que son los objetos más viejos y menos luminosos que hemos observado, se observa también este grupo de objetos aquí que tienen edades, fíjense, por debajo de los 5.000 millones de años y metalicidades que van desde menos 0,5 hasta incluso mayores que la solar. Los colores rojo y azul no le den importancia, simplemente está separado en el origen de la muestra, no tienen ninguna otra cuestión. El cálculo de los elementos alfa sobre hierro es mucho más complejo que el cálculo de las edades y las metalicidades y entonces esto es mucho más ruidoso, pero se puede ver que en su mayoría los cúmulos presentan relaciones alfa sobre hierro mayores que 0 y los cúmulos más jóvenes curiosamente presentan valores de alfa sobre hierro del orden del solar, o sea, 0, ¿sí? Analizamos el long slit de esta galaxia y encontramos la evidencia del núcleo contrarrotante que está aquí, se puede ver en la distribución de velocidades radiales.
analizamos la dispersión de velocidades, las edades, ¿sí?, en función de la distancia al centro de la galaxia, y la metalicidad. Y se puede ver que la zona central de la galaxia está dominada por una población joven, aquí unos 3.000 millones de años, y hacia afuera tiene una población un poco más vieja. Esto es directamente una comparación con los modelos de poblaciones estelares simples, ¿sí? Y la metalicidad parece mostrar un gradiente muy significativo. Salta en la parte central de la galaxia y comienza a disminuir hacia afuera, ¿sí? Los valores de alfa sobre hierro, como les digo, son más difíciles de conseguir y aquí muestran un valor del orden de 0,1 aproximadamente, lo cual es más bajo de lo que uno esperaría para una galaxia de esta luminosidad. Lo otro que hicimos fue tomar esos espectros que acabo de mostrarles y aplicarle la técnica del ajuste espectral completo, pero ahora tratando de obtener la historia de formación estelar de la galaxia, utilizando el software PPXF de Capellari del 2004. Se puede ver el ajuste del espectro de entre 4.000 y 5.500 Armstrong aproximadamente, y aquí abajo se pone las componentes que el programa indica constituyen la población estelar en la zona central de esta galaxia. Entonces se puede ver poblaciones estelares viejas y agrega otras poblaciones estelares más jóvenes a distintas edades, todas básicamente ricas en metales, menos la componente del orden de -1 que está ahí abajo, ¿sí? Estos resultados suelen ser un poco estocásticos, si no uno no puede creer a la presencia específica de un puntito en este gráfico. Entonces algo que uno suele hacer es utilizar la regularización y es obligar al programa a obtener una solución lo más suave posible, ¿sí? Eso es lo que se ha hecho acá, es decir, es el mismo análisis, pero ahora con regularización, y se encuentra que la galaxia tiene una población estelar muy vieja, del orden de 10.000 a 12.000 millones de años de edad, y está dominada, esto está analizado en la luminosidad de la componente estelar, por esta componente que tiene una edad entre 1.5 y 4 gigaños, ¿sí? Además de eso, sobrevive en este análisis una componente mucho más extendida en el tiempo, que espero puedan verla, el gráfico no es muy bueno por los colores, aquí más o menos en menos 0,8 donde tengo el mouse, y que muestra una formación estelar mucho más extendida en el tiempo, ¿sí? La otra galaxia que analizamos es NGC 1700, como les dije, otra elíptica, ¿sí? Están las particularidades de la galaxia puesta en la filmina. Lo que sí puedo mencionarles es que es una galaxia en principio más masiva que NGC 4382 y que está en un ambiente de mucha menor densidad todavía. Tiene apenas una galaxia cercana, NGC 1699, ¿sí?, que no se sabe si está en interacción o no con NGC 1700, y algunos autores ubican a esta galaxia en un grupo que tiene entre 3 y 7 componentes, pero es muy disperso, ¿sí? ¿Qué hicimos con esta galaxia? Bueno, en el caso de NGC 1700, lo que se encuentra en la literatura es que Schweitzer y Seitzer en 1990 y Brown en el 2000 analizaron esta galaxia en particular, y encontraron que muestra estructuras tidales simétricas, ¿sí?, que ellos interpretaron como la evidencia de una fusión mayor. Es decir, ellos proponen que esta galaxia es el resultado de la fusión de dos galaxias de disco, ¿sí? Bien, Forbes en el año 1992 analiza la zona interna de esta galaxia y encuentra tenues estructuras de shell, como hemos visto ya en otras, que algunas más externas se pueden ver aquí en esta zona de la galaxia. Es decir, esta galaxia muestra evidencia de un pasado violento también, ¿sí? Las estimaciones en base a modelos de las estructuras, de las edades de las estructuras tidales en esta galaxia indican que esta galaxia puede tener una edad dinámica del orden de 1.5 a 6 gigaños aproximadamente, ¿sí? En el año 2011, Kleinenberg estudió la zona interna de esta galaxia, un estudio similar al que yo les acabo de mostrar de 4382, y encuentra que la zona más interna, ¿sí?, los 3 segundos centrales de esta galaxia, presenta una población estelar con una edad del orden de los 6.000 millones de años, ¿sí?, que es completamente diferente a la edad de la población estelar más afuera en la galaxia, que es del orden de los superior a los 10.000 millones de años. Y lo mismo en el comportamiento de la metalicidad, que es el panel del medio, y el de los elementos alfa, que es el panel superior. Esta galaxia también tiene un núcleo contrarrotante, lo cual se puede ver, es mucho menos significativo que en el caso de NGC 4382, y se puede ver en aquí donde estoy marcando con el mouse la componente contrarrotante, ¿sí?
Lo interesante de la componente contrarrotante de esta galaxia es que para la distancia asumida para esta galaxia, que es del orden de los 55 megaparsecs, ¿sí? Estos autores concluyen que esta galaxia presenta un núcleo contrarrotante del tipo clásico, es decir, que es un disco contrarrotante muy grande, masivo, ¿sí? Y que entonces no es fácil de explicar su presencia. Y las razones por las cuales una galaxia puede presentar un núcleo contrarrotante son estas tres, en casos como este, digo, ¿no? Estas tres que menciono aquí. Se puede haber formado por la acreción de gas en la zona interna de la galaxia y ese gas viene en órbita en rotación contraria a la de la galaxia a la que cae. También se puede formar por la fusión de dos galaxias espirales, como yo les mencioné hoy al principio, y también se puede formar por la creación de un satélite de tipo temprano, es decir, sin gas, que viene también en órbita retrógrada y es fusionado con el núcleo de la galaxia remanente, ¿sí? Bien, estos autores concluyen que el escenario más plausible para NGC 1700 es que acretó un satélite de baja masa, efectivamente, de tipo temprano, en órbita retrógrada, y que después sufrió la acreción de otra galaxia rica en gas, que es la responsable de las estructuras tidales que se observan en esta galaxia, ¿sí? Bueno, en cuanto a sus cúmulos globulares, esta galaxia fue estudiada por Whitmore en 1997 y por Brown, que yo ya les mencioné. Whitmore no encuentra bimodalidad, como yo le mostré en las figuras previas, en esta galaxia, ¿sí? Y tampoco encuentra evidencia de cúmulos globulares jóvenes, pero está tan en la mente de muchos autores que esta galaxia es la fusión de dos galaxias espirales que dice que deberían existir, ¿sí? Brown hace su propio análisis con datos del VLT, son estos, no encuentra una bimodalidad tan clara como uno esperaría para una galaxia de este tipo, ¿sí? Y asume que los cúmulos globulares azules que están aquí son indígenas de la galaxia y que los rojos serían cúmulos globulares formados en el merger que ocurrió teóricamente hace unos miles de millones de años en esta galaxia. Bien, lo que hemos hecho nosotros, hemos hecho fotometría también de esta galaxia, de los cúmulos de esta galaxia, que les presento aquí los diagramas color magnitud, ¿sí? El recuadrito muestra objetos que podrían ser considerados relativamente brillantes entre menos 10 y menos 12 para esta galaxia, o sea, serían cúmulos jóvenes o muy masivos, ¿sí? Y el resto serían los cúmulos normales. ¿Qué encontramos? Bueno, cuando nosotros ploteamos toda la distribución de cúmulos globulares en el diagrama G-I, que está a la izquierda, vemos una maraña de objetos. Pero cuando nos quedamos con los objetos que tienen luminosidades entre menos 8 y menos 10 en el visual, que sería la mitad más luminosa de la función de luminosidad de los cúmulos globulares, encontramos que esta galaxia muestra dos picos muy claros, los cúmulos azules y los cúmulos rojos, los cuales son esperables para este tipo de galaxia, y curiosamente sí presenta una posible, aquí un vestigio de alguna población un poco más azul extremo, ¿sí? Pero menos, o sea, dentro del error estadístico prácticamente. ¿Qué pasa si ubicamos estos picos de esta galaxia, los azules y los rojos, en este diagrama de Penn del año 2006, donde se pone la magnitud absoluta de la galaxia y la posición de los picos? Vemos que el pico azul cae perfectamente donde debería, de manual, y el pico rojo cae muy bien también, es decir, no hay mucho para decir, salvo que tal vez queda un poquito menos rojo de lo que debería, pero realmente no es significativo el aspecto. Hay un contraste muy claro entre este resultado y lo que encontró Brown en el 2000 en su trabajo, ¿sí? ¿Qué más hicimos? Analizamos las estructuras tidales en nuestras imágenes de CHIMOS. Hemos sustraído la componente suave de la galaxia, eso se ve en la imagen a la izquierda, donde se recuperan las estructuras que ya habían sido identificadas en el pasado, pero ahora nosotros creemos que las estructuras que estamos viendo en realidad no son simétricas, es decir, vemos cáscaras y también vemos esta estructura tidal que se observa en muchas galaxias y que es el resultado en general de la destrucción de un objeto de baja masa en el campo gravitatorio de un objeto masivo. Y en la parte inferior, que está señalada con un circulito rojo, detectamos lo que creemos es en realidad no una estructura tidal de una galaxia destruida, sino una galaxia de baja masa, probablemente de disco, en un proceso claro de destrucción, ¿sí? La imagen de la derecha es lo mismo, pero recuperado con una técnica completamente diferente, el Unsharp Mask, ¿sí? Donde se puede ver que recuperamos las estructuras
que vemos en la imagen de la izquierda, esos streams estelares, algunas cáscaras como esta que se ve aquí, la zona más interna de la galaxia la destruí en el proceso, no me importa, y se puede ver que nuevamente aquí aparece una estructura que se puede identificar muy bien con una galaxia pequeña de disco. Y de hecho ese circulito rojo señala la posición del objeto que está puesto aquí, que es un objeto marginalmente resuelto que nosotros postulamos que es el núcleo de esa galaxia que está siendo destruido y que entonces va a formar lo que se conoce como UCD u objeto ultracompacto en el campo de esta galaxia, ¿sí? Analizamos la distribución espacial de esta galaxia. Esto para gente no especialista en cúmulos globulares dice muy poco, así que no lo menciono, pero con la distribución espacial de los cúmulos globulares podemos ajustar los perfiles de densidad y luego calcular la población total de la galaxia, ¿sí? Nosotros encontramos el perfil de densidad, medimos el perfil de densidad de la galaxia y para poder determinar la población total de cúmulos globulares en base a nuestras observaciones, ajustamos la función de luminosidad del sistema de cúmulos globulares de esta galaxia. Encontramos un muy buen ajuste, nos da una distancia en muy buen acuerdo con el método de las fluctuaciones de brillo superficial, es decir, esta galaxia no está a 56 megaparsecs, está a unos 46 megaparsecs de nosotros, ¿sí? Lo cual hace que tengamos que corregir las magnitudes absolutas de la misma y lo que nos permite, como puse en la filmina anterior, con el perfil de densidad, calcular la población total de cúmulo de esta galaxia. Y el resultado es sorprendente porque nos da que esta galaxia tiene un sistema realmente pobre de cúmulos globulares, entre 430 cúmulos globulares y 600 cúmulos globulares nada más, ¿sí? Analizamos la población estelar de esta galaxia no con datos de GIMO, sino con datos de X-Shooter, ¿sí? Con la misma técnica que usamos antes, el PPXF, es el ajuste espectral completo, para poder compararlo con los datos de la literatura. En la literatura, como ya les mencioné, se encuentra que esta galaxia en la zona más interna tiene una población joven, ¿sí? Y rica en metales. ¿Qué encontramos nosotros? Lo que encontramos nosotros es que en realidad esta población en la zona interna, perdón, esta galaxia en su zona interna está dominada por una población estelar muy vieja y hay apenas algunos pocos vestigios que se ven como tenues manchitas celestes aquí en este diagrama de poblaciones estelares más jóvenes. Este gráfico es el mismo que estaba antes, nada más que ampliado en la zona entre 1.000 millones de años y 15.000 millones de años de edad, donde se puede visualizar mejor la presencia de las distintas poblaciones que yo les digo, ¿sí? Bueno, analizamos también los datos de rayos X de esta galaxia, en realidad de 4382 también, pero mencionamos básicamente los de NGC 1700, esto lo hizo Victoria Reinaldi, y encontramos que al igual que en el caso de NGC 4382, esta galaxia tiene un halo de gas caliente con una temperatura del orden de 4 a 5 millones de grados Kelvin, lo cual es más o menos típico para una galaxia con las propiedades de esta que estamos considerando, ¿sí? Entonces, conclusiones. La distribución de colores de NGC 4382 es claramente multimodal, es decir, ya no hay duda, hay más de 3 subpoblaciones de cúmulos globulares en esa galaxia. Se confirma la presencia de cúmulos globulares jóvenes con edades muy bajas, de entre 1 y 5 mil millones de años, ¿sí? Y básicamente ricos en metales. El núcleo contrarrotante muestra una población estelar distinta a la componente estelar subyacente de esa zona de la galaxia y los valores de las edades y metalicidades obtenidas de la comparación con poblaciones estelares simples son del orden de 3 gigaños para la componente estelar de la galaxia en la zona más interna, ¿sí? Y en el caso de PPXF encontramos como les dije, evidencia de distintas subpoblaciones dentro también del núcleo de la propia galaxia, que son las que menciono ahí, ¿sí? Este objeto, si bien es menos masivo e impresionante que NGC 1316, que ya se las mencioné al principio, es claro que pudo haber sufrido un evento similar, ¿sí? Es decir, NGC 4382 es una elíptica joven en un proceso claro de ensamble todavía, y es probable por esa aparente deficiencia también de cúmulos globulares rojos que alguno de los progenitores de esta galaxia haya sido probablemente de tipo tardío como una SC. En el caso de NGC 1700, ¿sí? La distribución de colores es claramente bimodal, con los picos donde se espera, ¿sí? Hay indicios indicios de poblaciones estelares, de cúmulos estelares más jóvenes
pero mucho menos luminoso que los cúmulos globulares típicos, ¿sí? Y el sistema es particularmente pobre, con un medio de los cúmulos que se esperarían o que se mencionaba para esta galaxia en trabajos previos, ¿sí? No se encuentra una población significativa de cúmulos clásicos jóvenes, cúmulos globulares clásicos jóvenes. Reobtenemos una estimación de la distancia de la galaxia, y el análisis de la historia de formación del núcleo de esta galaxia indica que esta galaxia en su zona central es vieja, contrario a lo que otros autores habían sugerido, y entonces esta galaxia no parece haber formado significativamente estrellas ni cúmulos recientemente. Es un sistema particularmente pobre, ¿sí? Y constituye probablemente una elíptica ya madura, pobre en cúmulos globulares, que está en el proceso de acreción de los últimos objetos cercanos que tiene en su entorno, y que son objetos de tipo básicamente temprano, es decir, no involucran gas. Bueno, y hasta ahí llego de esta larga exposición. Voy a cortar la exposición, así puedo verlos. Bueno, Fabio, muchísimas gracias por la exposición, muy detallada, muy interesante. Bueno.